La reinvención del tránsito en Guayaquil es real. Los 20 primeros buses eléctricos son reales. Los sensores para monitorear apertura de puertas y los botones de pánico en los buses son reales. Las cabinas y los equipos técnicos de la aerovía llegaron desde Francia y son reales. Las 150 nuevas rampas en buses especiales para pasajeros con discapacidad son reales. Cumplimos lo que hemos prometido, pero iremos más allá. Esto es real. ATM, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Bienvenidos todos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscantes de Il Barista en la República de Amazonas. Esto es News and Coffee, el espacio de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Hoy es lunes 14 de enero, es para ver si están pendientes solamente, no porque no me sepa la fecha en la que estamos. Un agradecimiento especial a las marcas que nos acompañan, Hyundai, que nos acompaña a hacer periodismo independiente desde el principio, Il Barista en República y Amazonas, donde nos sirven el café de la mañana. ¿Qué tenemos esta mañana, Carlos? Un capuchino doble. Un capuchino doble. Cooperativa Andalucía y su tarjeta de débito, úsala bien, Carlos. Para poder pagar los consumos de la mañana y por supuesto la ATM de Guayaquil, con esa revisamos los hechos en caliente. En caliente todavía buscamos respuestas de qué carajo fue lo que pasó en Guayaquil el viernes por la tarde-noche, cuando un incendio acabó con la vida de 18 personas que se encontraba en un centro de rehabilitación, una de estas clínicas clandestinas que por falta de oportunidades en el sector público, el Estado incapaz de atender una necesidad prioritaria como la salud de nuestros jóvenes envueltos en el narcotráfico y en el consumo de drogas, han surgido por doquier. Un incendio acabó con la vida de 18 personas, un sobreviviente, y todavía aquí no hay respuestas de cómo carajos van a controlar esto. Llevamos años denunciando desde la prensa el auge de estas clínicas. Una crónica maravillosa de Mariela Toranzos en Diario Expreso ayer daba cuenta del auge y la explosión de este tipo de centros de rehabilitación ante la ausencia del Estado. Veamos qué pasa. Hoy 9:30 de la mañana, la doctora Diana Salazar, el viceministro Iván Grandá, subsecretario de Acción Política de Carondelet, darán una rueda de prensa con detalles que supuestamente atañen a todos en materia de lucha anticorrupción. Recordemos que la entrada de Iván Grandá al gobierno nacional se da para ponerle cara a alguien que centre y focalice los temas anticorrupción de estas luchas anticorrupción que iban surgiendo cada 15 días. Y mientras las cosas en Ecuador están calientes, al norte, en Venezuela, en la República Bolivariana de Venezuela, aún más calientes todavía, dos gobiernos. Es que nos hemos parado esta semana y de pronto hay dos gobiernos en un país. Uno de ellos está comandado por el señor Nicolás Maduro, un gobierno que no reconocen salvo las hiperpotencias del mundo. Habló por supuesto de Bolivia, Nicaragua, Ostasi del Sur, y bueno, un par de gobiernos más. Son 5 gobiernos que le dan reconocimientos. La mayoría democrática en América Latina ha dicho, no señor, usted no es un gobierno democrático, no le reconocemos. Mientras esto sucedía, el señor Guaidó se ha planteado liderar la alternativa de gobierno con una jugada que parece un poco extrema: declararse presidente interino, desconocer a Maduro por usurpación de funciones. ¿Esto sirve para algo? Se lo pregunto a alguien que conoce bien la realidad venezolana y que por supuesto nos puede hablar de si el gobierno ecuatoriano se está alineando por fin a las naciones democráticas o está probando tibiamente las reacciones. Hablo del buen amigo de esta casa, Juan Fernando Flores, asambleísta alterno por el bloque de Creo. Venezolano, ecuatoriano, como este servidor, quédense en la conversación.
Bienvenidos todos, yo soy Anderson Boscan en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Gracias por compartir los contenidos de La Posta, no tienen idea cuánto nos ayudan a crecer de esa manera. Y bienvenido, Fernando, qué gusto tenerte de nuevo en el programa. Arranquemos por lo último, lo que acaba de suceder el día de ayer. Juan Guaidó ha sido detenido. Ellos denunciaban un secuestro por parte de fuerzas del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el famoso SEBIN, la policía política. La policía política que lo ha detenido en plena autopista, se lo ha llevado en un carro. La detención, para sorpresa de muchos, ha durado 1 hora, porque si hay algo irregular en las detenciones irregulares del SEBIN, es que alguien lo suelten. Lo sueltan a Guaidó y el gobierno nos sorprende diciendo: ha sido una facción que por cuenta propia, por línea independiente, decidió actuar. ¿Qué significa esta vaina? Bueno, lo que sucedió el día de ayer es que lo que es el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se acercaba justamente su lugar de nacimiento, el Estado Vargas, iba a tener un cabildo abierto con la comunidad que estaba allá. Y justamente como lo mencionabas, lo detienen mientras él está bajando para ese cabildo abierto. 45 a 60 minutos después es liberado y sale, como tú mencionas, con una situación oficial, lo que es el gobierno de Venezuela. Pero la realidad es que lo que ocurrió el día de ayer es la primera muestra de algo que está sucediendo al interno de lo que es el régimen de Nicolás Maduro, que es que sus propios cuerpos de seguridad están actuando libremente cada uno, que están fraccionados y que hoy no responden entonces a ninguna persona. El que sencillamente no hay una orden directa, no hay una cadena de mando como debería respetarse, y que ellos mismos decidieron liberarlo porque no había una situación donde ellos sientan que quien les dio la orden estaba a través de esto con algo claro hacia dónde estábamos dirigiendo esa acción. Entonces esto estaría demostrando nuevamente una fracción dentro de lo que hoy Nicolás Maduro pretende establecer como un gobierno, y que esto le va a generar en los próximos días muchos temas a la situación en Venezuela y sobre todo dentro de los cuerpos de seguridad. Vamos a caminar para atrás para que la gente se ubique un poco en la realidad venezolana. Juan Guaidó, un tipo del que muchos no habrán escuchado puertas afuera de Venezuela y que de pronto asoma diciendo yo soy el presidente. ¿Por qué? ¿De dónde sale y por qué toma la decisión de aplicar el 233 de la Constitución venezolana y declarar, bueno, que Maduro ha usurpado funciones? Okay. A ver, en el año 2015, la oposición venezolana, unificada en lo que es la Mesa de la Unidad Democrática, estableció, tras ganar las únicas elecciones legítimas que se han dado en los últimos 5 años en el país, un acuerdo donde las distintas fracciones parlamentarias se compartirían cada año las posiciones dentro de la Asamblea Nacional. Inicialmente empieza Acción Democrática, donde Henry Ramos Ayub asume la presidencia de la Asamblea Nacional, después viene Primero Justicia, finalmente Un Nuevo Tiempo, y este año le correspondería a Voluntad Popular, del cual es el partido de donde viene Juan Guaidó. Lo que ocurre es que se respeta el acuerdo establecido en diciembre del 2015, Voluntad Popular decide asumir este reto. A lo interno del partido ellos deciden evaluar cuál es el mejor perfil para que asuma justamente este espacio. Juan Guaidó viene de las luchas del movimiento estudiantil cuando Chávez decidió en 2007 cerrar los medios de comunicación, es decir, cuando empezó una generación a luchar en distintos espacios, y otros jóvenes que podrían estar ocupando justamente este espacio, como lo es Freddy Guevara, se encuentra, por ejemplo, lamentablemente dentro de la Embajada de Chile por una orden de aprehensión que tiene por parte de Nicolás Maduro, u otros dirigentes se encuentran en el exilio. Claro, recordemos que este es el partido de Leopoldo López, uno de los calificados partidos radicales de oposición, entonces la mayoría de sus líderes, si no están prófugos, están escondiditos. Exactamente, entonces lo que ocurre es que para el 5 de enero, como establece la ley en Venezuela, se elige la nueva directiva para el año 2019-2020 y Juan Guaidó decide encabezar esto, conscientes del reto que implica asumir hoy la presidencia de la Asamblea Nacional, porque a partir del 10 de enero, lo que ocurre, para que todos entiendan por qué hoy se dice que en Venezuela hay 2 presidentes, por qué se dice que hay 2 órganos funcionando al mismo tiempo, es que el 20 de mayo del año 2018 la Asamblea Nacional Constituyente decide adelantar unas elecciones, una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima que fue convocada de manera irregular, donde 547 diputados son todos del mismo partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela de Chávez y de hoy Nicolás Maduro. Ellos deciden adelantar el proceso electoral,
donde solo participa Nicolás Maduro, un candidato de Nicolás Maduro, un candidato de Nicolás Maduro y 2 candidatos que decían no ser, pero que fueron parte del gobierno en su momento. Entonces, al final se reelige Nicolás Maduro y el 10 de enero constitucionalmente asume en Venezuela el presidente de la República. Al declararse un proceso ilegítimo y como fue convocado de manera antidemocrática, el día de hoy no hay formalmente un presidente de la República electo, por lo cual la Asamblea Nacional decide abocarse a lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es que el artículo 233 de la Constitución establece que ante la ausencia o la falta del presidente de la República deberá asumir el presidente de la Asamblea Nacional este espacio y convocar en los próximos 30 días a un proceso electoral. Eso es lo que establece la Constitución. Eso es lo que explica por qué hay 2 gobiernos. Exactamente. Lo que algunos no entienden todavía es si esto es un show de la oposición o si es algo que puede prender y generar cambio. Porque aquí hay 2 visiones. Se pronunciaba el señor del pacifismo, del señor Enrique Capriles, un poco criticando la medida que ha tomado Voluntad Popular y Juan Guaidó y algunos en la oposición de arriesgarse a formar una alternativa de gobierno, un gobierno paralelo, diciendo esto es generarle expectativas a la gente, expectativas de cambio que no van a poder cumplir porque no tienen fuerza física para cumplirla. Decirse presidente sin tener fuerzas armadas, servicio de inteligencia, gobierno, chequera, ¿para qué? La acción que se está ejerciendo ahorita desde la Asamblea Nacional de Venezuela va a necesitar de 2 aspectos importantes para poder lograrse. El primero va a ser el apoyo dentro del país de los ciudadanos y que entiendan que la lucha de establecer un gobierno paralelo a lo que es hoy el gobierno central con todo su aparataje de 19 años de poder no es de manera inmediata ni es de manera fácil establecerlo porque va a requerir del apoyo internacional. Justamente uno de los temas esenciales que hoy hay que establecer es que los gobiernos tienen que empezar a reconocer a este segundo gobierno que se establece a través de lo que dicta la Constitución y vamos a tener que tener a lo internacional y a lo nacional distintos procesos. Uno de los temas justamente el de las Fuerzas Armadas, cómo hace el gobierno de Juan Guaidó para poderse establecer formalmente. Deberá ejercer presión para que las Fuerzas Armadas lo reconozcan y desconozcan de manera inmediata a Nicolás Maduro. Por eso el día de mañana ellos van a presentar ante la Asamblea Nacional una propuesta de ley de amnistía, donde cada persona que esté dentro de los cuerpos de seguridad, de la policía, de las Fuerzas Armadas, que decida colaborar a la reinstitucionalización de la democracia en Venezuela, podrá hacerlo y le serán perdonadas todas las condenas que tiene detrás de ello. Esto es un paso importante porque estaríamos hablando de que muchas personas, sobre todo los altos cargos dentro de las Fuerzas Armadas, estarían interesadas en apoyar realmente el gobierno establecido y reconocido internacionalmente por la Asamblea Nacional. Así que son pasos que no son de manera inmediata. Esto es una lucha que tiene más de 19 años. Es imposible que en pocos días se concrete. 19 años, Juan Fernando, mirando a los militares. En Venezuela se salía a la calle y se salía a la calle con lo que había y la gran expectativa de la gente en la calle era ojalá y esta vez los militares se pongan de este lado. ¿Por qué va a ser distinto ahora? ¿Por qué los militares dirían voy a dejar de gozar de este negocio y me voy a poner del lado de la gente? Porque hasta el 9 de enero formalmente el gobierno que estaba constituido sí era reconocido y no era desechado dentro del ámbito internacional como un gobierno que estaba establecido con sus trampas o no sus trampas en los distintos procesos. A partir del 10 de enero empezó algo completamente distinto en Venezuela que no se había dado antes. Inclusive debemos entender que la Asamblea Nacional fue recuperada en el año 2015. Desde el año 2005 al año 2015 la Asamblea Nacional era el 100% del Partido Socialista Unido de Venezuela. Así que han venido cambiando distintos aspectos. Otro de esos es la incorporación del Tribunal Supremo de Justicia que se encuentra en el exilio. Fue un Tribunal Supremo de Justicia que se estableció justamente tras haber ganado la Asamblea Nacional y que comienza a darle un carácter de legitimidad a este gobierno de transición que se deberá establecer. Entonces, el hecho justamente que ocurrió ayer, donde cuerpos de seguridad deciden secuestrar a Juan Guaidó y después deciden separarlo y los mismos representantes o voceros de Nicolás Maduro salen diciendo que son acciones aisladas, demuestra que justamente hay distintas voces a lo interno, sobre todo en este ámbito que es el de las Fuerzas Armadas, es el ámbito que han dejado de ser obedientes y no deliberantes. Exactamente. Que es la gran oportunidad. La comunidad internacional es básicamente la que impulsa este proceso con el no reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro. Para sorpresa de muchos,
este país, que había sido cachiporrero del chavismo durante 10 años, que fue cómplice silencioso durante año y 2 meses en el gobierno de Lenín Moreno, y que ha venido transformándose a una voz crítica y democrática en el concierto internacional, decidió, primero, no asistir a la posesión de Nicolás Maduro con una excusa boba, que eran los insultos contra el presidente y no la matanza que hay dentro, pero luego se sumó a los países democráticos en la OEA y dijo, yo pongo mi voto para no reconocer a este tipo. ¿Qué te dice eso del gobierno ecuatoriano? Yo creo que la decisión que tomó Cancillería y el gobierno es una decisión que nosotros debemos aplaudir porque la hemos venido presionando, además desde la Asamblea Nacional, no desde hace unas 2 o 3 semanas, sino desde que empezamos en la Asamblea Nacional. El bloque legislativo de Creo ha buscado siempre, desde el primer momento, que se reconozca la dictadura que se está viviendo en Venezuela, no solo por los hechos que tú comentas de las realidades, sino porque más de 300.000 ecuatorianos siguen viviendo allá y conocemos de cerca la situación que se vive. Que se haya logrado este avance es importante, que Ecuador haya decidido ser parte de los 19 países que deciden no reconocer a lo que es el régimen de Nicolás Maduro, más todas las consecuencias que esto va a comenzar a traer en ámbitos internacionales, es sumamente importante. Y en ese caso nosotros sí reconocemos y aplaudimos que al fin hayan tomado esta decisión. Quizás un poco tarde, hubiese sido ideal que lo hubiesen hecho hace muchísimos meses, pero que es un primer paso para lograr un gran avance. Hay más pasos que se pueden dar. Se pueden dar, por ejemplo, una decisión frontal y firme de adscribirse al Grupo de Lima, que es el grupo de naciones que ha peleado duramente contra la dictadura del chavismo. Ese paso, según entiendo, porque he conversado con gente en Cancillería, no está en los planes de gobierno. Exactamente. Han dicho, bueno, vamos a poner el voto, pero no significa que nos vamos al Grupo de Lima. ¿Por qué? Porque el Grupo de Lima es la concepción del modelo contrario a lo que es el gobierno de Lenín Moreno. Si bien aplaudimos la decisión, tampoco podemos dejar de lado que el gobierno de Lenín Moreno sigue una propuesta ideológica que no es ajena a lo que era el correísmo. Sigue una propuesta ideológica que no es que ahora Lenín Moreno es de la derecha, Lenín Moreno sigue siendo de un modelo de izquierda. Por lo tanto, incorporarse al Grupo de Lima sería incorporarse a cosas con las que bajo sus conceptos han luchado todo este tiempo. Pero que nosotros por eso aplaudimos que hayan tomado la decisión. Quisiéramos que Ecuador sea parte del Grupo de Lima, como quisiéramos que Ecuador se termine a incorporar a distintos organismos internacionales. Sí, ya quisiéramos que estuvieran en la Alianza del Pacífico. Pero lo que está ocurriendo es que se dan pasitos que avanzan, que son importantes, pero ellos nunca van a terminar de reconocer que quienes son sus enemigos ideológicos tenían la razón. Entonces, por eso el gobierno de Lenín Moreno no lo veremos, creo yo que nunca se incorporaría al gobierno, a lo que es, el Grupo de Lima, pero sí seguirá las medidas. Porque además sería ilógico que el día de hoy no terminemos de reconocer lo que está sucediendo en Venezuela. O sea, entendamos que esto no es solo un problema político, es un problema regional, es un problema que con el tema del desplazamiento forzoso lo hemos visto en las calles del Ecuador, no solo de Quito, de Guayaquil, de los distintos cantones. Entonces, no es una realidad que es ajena y que lamentablemente sigue cobrando vidas día a día, de entre las cuales hay vidas de ecuatorianos que están lamentablemente sufriendo la situación en Venezuela. Entonces, que el gobierno de Lenín Moreno haya decidido dar estos pasos son importantes, pero consideramos que la propuesta ideológica que ellos persiguen lamentablemente nunca hará que ellos se puedan incorporar a este tipo de grupos de gobiernos que buscan una lucha y una transición democrática real al problema en Venezuela. Uno de los miedos, esto lo dicen con la grabadora apagada los señores representantes del gobierno, uno de los miedos del gobierno de Lenín Moreno es que el Grupo de Lima termine propiciando una intervención militar extranjera. Eso, en el plano de lo real, ¿qué tan realista es, por un lado, y qué tan necesario es, por otro? Okay. En el plano real, una intervención militar hoy, en pleno siglo XXI, no es como ocurrieron intervenciones en otros momentos. En otros momentos se daban y los países se enteraban semanas, meses, incluso años después que habían ocurrido. Hoy con las redes sociales, con el acceso a la información, es mucho más rápido. Y tenemos un tema que va a ir de quienes apoyan el intervencionismo y quienes no lo apoyan, porque consideran que el respeto debe darse desde lo interno. Hoy ningún gobierno, si bien está apoyando la situación que se vive en Venezuela, ha considerado el intervencionismo como una solución, porque esto implica el generar un enfrentamiento que podría lamentablemente cobrar más vidas de las que se deberían hacer, porque recordemos que durante más de 18 años, Chávez y posteriormente Maduro armó a su gente, los círculos bolivarianos, claro, los distintos colectivos, ellos sí van a salir a defender. E igualmente que quienes están en los altos puestos del régimen de Nicolás saldrán a dar las órdenes para que se ataque al mismo pueblo venezolano.
porque sería fácil justificar ante el mundo internacional que el intervencionismo generó la muerte de tantos venezolanos. Sería la excusa perfecta para ello. ¿Qué tan necesaria es? Yo creo que nosotros hoy tenemos que presionar un poco más la vara del ámbito internacional. Al fin se dejaron las acciones solo de comunicados o de elementos donde hemos se pasado del desconoce dicho al y hemos hecho. pasado a acciones más claras. Hay elementos importantes que ahora van a afectar a la economía venezolana. Por ejemplo, quienes tienen los distintos bonos que se emitieron durante más de 18 años han decidido reconocer solo a la Asamblea Nacional de Venezuela como el órgano legítimo para reconocer o revaluar las deudas de estos bonos. Esto va a ser un elemento importante porque Nicolás Maduro durante los últimos 4 años lo único que hace es renegociar los bonos y solventar sus deudas. Hoy no lo va a poder hacer. Así que va a comenzar una asfixia de la economía venezolana, del gobierno, de lo que se trata de ejercer, que va a generarle que Nicolás Maduro tenga que tomar otras medidas y decisiones. Por lo tanto, él pretenderá aislarse, como lo hizo en su momento Cuba, pero que no va a lograr hacerlo porque además hay una situación territorial, regional, completamente distinta a lo que es la dictadura de Castro. Claro, una cosa es ser una isla y estar aislado. El gobierno de Ecuador, ya vamos a volver a Venezuela, el gobierno del Ecuador ha desconocido a Nicolás Maduro en la OEA, pero no ha reconocido al gobierno paralelo de Juan Guaidó. ¿Por qué? Porque está en un proceso de tratar de entender además qué es lo que está sucediendo. La claridad de muchos de los procesos internacionales parte por reconocer primero a la Asamblea Nacional de Venezuela como el único órgano legítimo de Venezuela. Nosotros el jueves pasado, a través de legisladores del bloque de Creo, presentamos una resolución para que se debata. Sí. Esa resolución deberá debatirse este martes o miércoles, donde justamente procedemos a reconocer como Asamblea Nacional del Ecuador a la Asamblea Nacional de Venezuela como único órgano legítimamente electo, y lo cual eso comenzará a apoyar desde el ámbito internacional las decisiones que este organismo dictamine. Igualmente se hace un exhorto al presidente de la República a que si la Asamblea Nacional lo hizo, también lo haga él como gobierno central. Esto permitiría comenzar a reconocer desde lo internacional al gobierno que establecería de transición Juan Guaidó. ¿Cuál es ahora el escenario de Nicolás Maduro? El tipo que le cae la presidencia del cielo, porque recordemos que a este le cae cuando Chávez está a punto de morir y sale ese fatídico 8 de diciembre en una cadena nacional a decir voten por Nicolás Maduro Moro. Y de pronto el tipo se convierte en presidente de la República Bolivariana de Venezuela, hombre todopoderoso, todos los poderes a su cargo y a su control. ¿Cuál es su real escenario en este momento? Cuando lo ha desconocido por primera vez la comunidad internacional, se le empiezan a fraccionar las fuerzas de seguridad y de choque que tiene dentro de Venezuela. ¿Cómo está el resto del gobierno? Bueno, lo que comenzaría a ocurrir ahorita es que a lo interno él debe buscar la legitimidad de sus propias gentes. Incluso él está buscando que los gobernadores que fueron electos también en un proceso fraudulento, él tiene hoy todas las gobernaciones del país, lo empiecen a reconocer. Por lo tanto, lo que él trata de salvaguardar es que le lleguen los recursos para poder mantener a esa gente en el poder. El único país que ha hecho los préstamos necesarios para esto es China y Rusia. Así que él tendrá dinero suficiente para los primeros 3 meses para tratar de mantener ese control y posteriormente comenzará igualmente a generarse un quiebre. Porque además entendamos que tras un proceso de transición que se dé y un proceso de elecciones, ellos buscarán participar igualmente en este proceso electoral. Y algo que siempre se vivió en el chavismo y en lo que es el madurismo en los últimos 5 años es el fraccionamiento de diversas tendencias dentro de su propio partido político a cómo debe ejecutarse o manejarse esto. De ahí tenemos la falta de apoyo de los cuerpos de seguridad, de las Fuerzas Armadas y de lo que es todo lo que controlaría la defensa del país. Ya se da, este no es solo el primer paso, este es el paso público, donde vimos que el SEBIN detiene a Juan Guaidó y lo libera. Pero el 11 de enero desertaron más de 130 militares de distintos destacamentos a ser parte de esos destacamentos. Por eso es que la ley de amnistía busca garantizarle o darle salvaguardias a quienes decidan reinstituir el proceso democrático en Venezuela para garantizar que podamos ir hacia una democracia en el país. Entonces, esto es importante porque comenzamos a ver el fraccionamiento político, el fraccionamiento de lo que es el mundo militar y el desconocimiento civil ya se tiene desde hace varios años. Apoyado por lo que es la política internacional, comenzaría él a quedarse poco a poco solo. El problema de esto y lo que a nosotros nos preocupa es que lamentablemente
la bestia, cuando más se siente afectada es cuando más va a agredir. Sí. Así que comenzaremos a ver que en las distintas manifestaciones que se han convocado, por ejemplo, para el próximo 23 de enero, seguramente la represión puede ser o muy alta o sencillamente va a ser una represión donde los cuerpos de seguridad por primera vez deciden no reprimir al pueblo venezolano. Así que ese día va a ser fundamental. Ese llamado que se ha hecho el 23 de enero tendrá un cambio importante. Ojalá. Hay algo que a mí me preocupaba. El día de la posesión de Nicolás Maduro, CNN transmitía en vivo desde Altamira, al este de Caracas, zona tradicionalmente, históricamente opositora al chavismo, la fortaleza de la oposición en la capital de la República. Se había convocado para esa noche un cacerolazo y decía Osmar Hernández en CNN, no se escucha, al menos en esta zona no se escucha. Y claro, yo veía eso y decía, hombre, 19 años haciendo esto, 19 años peleando con un gobierno, la gente estará cansada. ¿Qué tanto han recuperado el ánimo de volver a las calles? ¿Qué tanto crees que vaya a funcionar la movilización del 23 de enero con una sociedad que ha salido a las calles, ha perdido X cientos de vidas y nada pasa? Okay. Yo creo que para este 23 de enero, que es la convocatoria que se ha hecho a nivel nacional e internacional, y aprovecho para decir que aquí nosotros acompañaremos a los venezolanos residentes en el Ecuador a las distintas convocatorias frente a las embajadas de Venezuela en el país, porque consideramos que ahora es importante que nosotros demos ese apoyo a los ciudadanos venezolanos. Tiene un elemento fundamental, y es que si bien la desesperanza se estuvo desde abril del año pasado hasta hoy vemos acciones que la oposición nunca había tomado y posiciones que nunca había asumido. Porque esto que se declaró de asumir la presidencia de manera interina, todo lo que es el ámbito internacional, hace 1 año, 2 años no había sucedido. Además, hay un tema importante, 4.5 millones de venezolanos se fueron del país, muchos de ellos justamente de esos que se cansaron de las acciones. Sí, claro. Y que hoy sienten que no había una posible solución o algo que salve a la situación. Nosotros hemos encontrado grupos de venezolanos, por ejemplo en Perú, que se están organizando para llegar el 23 de enero a Venezuela a luchar por su país. Ese llamado internacional a por qué se fueron, hoy se está revirtiendo a que la gente sí siente una esperanza en esto. El problema es que cuando hay esta esperanza, normalmente en dictaduras lo que ocurre es la violencia, la manifestación de la opresión a esas voces disidentes que tratan de hacerlo. El tema es que hoy esas voces se sienten acompañadas por un ámbito internacional, se sienten acompañadas por distintos elementos que están jugando dentro de esto. Y como te mencionaba, el 23 de enero la única opción que se tiene es que las Fuerzas Armadas decidan por primera vez no reprimir al pueblo venezolano, no atacar a su propia gente. Si eso llega a ocurrir, si ese hecho se consolida, nosotros estaríamos hablando de que finalmente podemos lograr un cambio en Venezuela apoyado por todo el ámbito internacional, y que Ecuador se haya incorporado a esto son señales positivas. En la OEA no solo fue Ecuador, fue Haití y Barbudas, que normalmente siempre han votado más a favor, porque por lo menos Ecuador se abstiene desde hace unos meses para acá, pero esta vez decidieron ir con el sí, el apoyar todas las acciones que comienzan a ejecutarse. Bueno, han dejado de fluir los petrodólares también, ¿no? Bueno, no digamos que esto es altruismo puro, es que se ha acabado la plata para mantener a todos los votos en la OEA. 23 de enero, ¿por qué esa fecha? 23 de enero es una fecha importante para la historia venezolana, es el día donde justamente se consolida la democracia. El pueblo venezolano en 1958 decidió salir a las calles a recuperar el país, a recuperar tras los distintos procesos que se estaban viviendo, lo que les dio 50 años de democracia a Venezuela, y posteriormente se cayó en lo que es el régimen chavista. Además es una fecha que tiene una memoria histórica en cada uno de los ciudadanos. El 23 de enero del año 2014 se hace un llamado que fue denominado La Salida. En ese entonces Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledesma, dirigentes políticos de la oposición, hicieron un llamado que generó una serie de protestas que comenzó justamente con este desquebrajamiento de lo que es el régimen de Maduro. Así que buscar que el 23 de enero del 2019 se consolide nuevamente esto será una fecha importante, porque no será solo en Venezuela. Ahora veremos en distintas partes del mundo estas muestras de apoyo, y que yo sé que eso influenciará a que los países comiencen a reconocer este gobierno de transición y se puedan tomar las acciones que requieran. El ala radical de la oposición ha renacido porque había quedado un poco desbaratada, desprestigiada y desorganizada, y con el surgimiento de Guaidó y la propuesta que hacen, he visto a María Corina tomarse un cafecito con el señor Guaidó, que es una de las emblemas de la oposición radical. He visto señales positivas en los mensajes de don Antonio Ledesma desde Madrid,
y he visto que antiguos líderes de la oposición radical que habían un poco perdido la esperanza o salido del mapa han vuelto a las canales de televisión, han vuelto a la opinión pública y han vuelto a llamar a la gente y decirle esta es la gran oportunidad. ¿Se ve y se siente eso? Sí. Yo creo que el hecho de la foto de María Corina Machado, que es quizás una de las personas que ha tenido desde su partido la posición más radical, a que teníamos que asumir esta posición, es algo importante, porque suma actores no solo dentro de la política, sino también dentro de la Asamblea Nacional. Ellos tienen la fracción del 16 de julio que busca respetar la consulta que se hizo el año pasado, que buscaba justamente este tipo de desconocimientos. Así que sí hay aspectos que hoy se sienten de fuerza. Además, como lo digo, el apoyo internacional dejó de ser una acción de un papel o un documento que hacía un llamado a acciones reales. Así que esto demuestra que se puede tener apoyo a que las acciones que se puedan ejecutar se den. ¿Que en los próximos días van a ser fáciles? No. Es muy probable que comencemos a ver la persecución real de los distintos actores. Yo creo que no era uno solo de Juan Guaidó. Yo creo que lo que ocurrió el día de ayer fue una muestra de cómo más bien lo de ayer afectó muchísimo a Nicolás Maduro y el régimen establecido, porque estaríamos hablando de que si el ámbito internacional reconoce a Juan Guaidó formalmente como presidente de la República, ayer se habría dado el secuestro del presidente de la República de Venezuela, que no es poca cosa en el ámbito internacional. Así que esto va a traer también consecuencias. Es muy probable que los partidos terminen de declararse más de lo que ya lo han hecho como células de índole terrorismo, bajo lo que ellos utilizan los términos, y se dé la persecución. Pero aquí lo importante es que el pueblo venezolano está recuperando esa esperanza, y no solo la esperanza para cacerolear. Más bien hoy recuperó la esperanza de salir a las calles a luchar. Cuando uno escucha que jóvenes están dispuestos a regresarse a Venezuela desde los países donde hoy están para luchar por su país, es algo que nunca habíamos visto. Así que es algo importante que se va a lograr. La recuperación del poder, cuando se le atribuye a la comunidad internacional la capacidad para lograr derribar un régimen que ha resistido viento y marea, y se le endilga mucha responsabilidad, porque se ha dicho, bueno, ya Venezuela ha puesto los muertos, pongan ustedes lo que tengan que poner sobre la mesa, porque no puedo pronunciarlo en público. ¿Qué se le pide exactamente? Está bien, el desconocimiento es una medida, un primer hecho. ¿Qué sigue? Vendría el reconocimiento oficial de un gobierno de transición, y al momento de reconocerse se pueden establecer, como han ocurrido en otros países, todo lo que es el apoyo económico para generar un gobierno y un gabinete completo de transición hacia esto. Esto implicaría el apoyo internacional en ámbito monetario y económico para establecer este nuevo gobierno. Además, recordemos que hay distintos organismos que están hoy en el exilio por la situación, como el Tribunal Supremo de Justicia, como la Fiscal General Luis Ortega Díaz. Por lo tanto, los poderes comenzarían a reinstitucionalizarse y desde afuera se comenzaría a generar el cambio dentro del país. Quizás suena un poco exagerado o algo que no se vería factible, pero no es algo que no ha ocurrido anteriormente. Así que sí se podría establecer este gobierno en el exilio, el cual finalmente comienza a asumir desde lo interno. En el momento en que las Fuerzas Armadas deciden dar el apoyo y el reconocimiento a este gobierno de transición que se establezca, ese será el día que se acaba el régimen de Nicolás Maduro y más de 19 años de chavismo. Se acaba. También existe la posibilidad de que no se acabe. Existe la posibilidad de que las Fuerzas Armadas digan preferimos seguir viviendo en la comodidad de masacrar a la gente y allí nos vamos a quedar. ¿Tú ves esta como la última oportunidad? No, yo la veo como un paso más en la lucha que se está dando. La última oportunidad será el día que el venezolano y quienes estamos en el exterior como ciudadanos democráticos decidamos dejar de luchar y dejar ver morir a un país. Ese día sería la última esperanza. Yo creo que lo que hoy va a ocurrir es justamente esa generación de una idea, de una esperanza, puede generar cambios importantes. Y yo creo que el ejemplo más importante de eso es quizás los de alto rango en las Fuerzas Armadas decidan mantenerse con las comodidades que han tenido, porque al final ellos son los que han hecho de la situación y la crisis humanitaria un negocio. Recordemos que las cajas de alimentación que reciben que maneja el contrabando las maneja los militares. Pero sí hay algo importante, es que los de bajo rango, los de medio rango, esos que cuando llegan a su casa y también ven a sus familias padeciendo de hambre, esos son los que pueden generar el cambio. La insurgencia o el cambio, mejor dicho, dentro de las Fuerzas Armadas no parte por la cabeza, parte porque las bases decían no obedecer las órdenes de reprimir al pueblo. En el momento en que eso ocurra, los de arriba sencillamente son uno, bajo la mirada de muchos otros que pueden tomar decisiones. Pregunta a María Fernanda Cifuentes, ¿qué va a pasar con la cúpula dura del chavismo? ¿Qué va a pasar con los Diosdados Cabello, con los Arriaza, con los Maduro, con la mujer de Maduro? ¿Qué va a pasar con estos el día que pierdan el poder?
porque muchas veces se tiene en cuenta lo que debe hacer la oposición antes de, pero no una vez que. Okay. O sea, si llega al poder un gobierno legítimo y democrático como la alternativa del gobierno de Juan Guaidó, ¿a dónde van estos? Se tiene que negociar con estos, se tiene que pactar su salida. ¿Qué se tiene que hacer? Ahí tendría que ocurrir algo similar a lo que no ocurrió en gobiernos de la misma región, por ejemplo lo que ocurrió con la caída de Pinochet, donde de alguna manera se buscó que muchos de ellos enfrenten la justicia y algunos de ellos seguramente negociarán a través de la ley de amnistía el generar el apoyo a un nuevo gobierno de transición, pero finalmente tendrán que terminar de enfrentar la justicia. Uno de los temas importantes, lo que ha decidido Perú y que ahora el Grupo de Lima va a comenzar a replicar, es la prohibición de que altos funcionarios de este régimen puedan ingresar a los países. Por lo tanto, serán pocos los países donde les quedará para ellos huir, si es que deciden huir, y quienes no, tendrán que enfrentar la justicia. Al igualmente que uno de los temas que se están trabajando en ámbitos legislativos en la región es una ley que permita justamente detener todos los capitales que están en el exterior y que estos puedan volver al pueblo venezolano a través de un gobierno legítimamente electo. El Ecuador no puede quedarse fuera de esto. Aquí en el Ecuador se conocen de muchísimos, de los chavistas, de los maduristas o los bolichicos que vinieron acá a hacer grandes negocios. El Sucre, cuando se estableció durante la década robada de Rafael Correa, le permitió mucho hacer negocios gigantes acá en el Ecuador. Así que nosotros deberemos hacer lo propio desde la Asamblea Nacional para buscar esos capitales y devolvérselos realmente a quienes más los necesitan. En especial, para un gobierno de transición, el garantizar que todos esos venezolanos que tuvieron que salir puedan realmente regresar y contar con la economía para poder salir adelante. Recordemos que Venezuela fue una de las primeras economías de la región y hoy es una de las últimas. Así que deberemos dar el apoyo para que puedan salir adelante. Últimos minutos con Juan Fernando Flores, asambleísta por la bancada de Creo. Hablemos de Ecuador. Hay un gobierno de transición que está por cumplir 2 años en mayo 24 de 2018. ¿Cómo calificas el gobierno? Yo considero que el gobierno, si bien ha avanzado en medidas que pueden permitir la estabilidad del país, siguen el mismo modelo anterior cuando mantienen agentes dentro de su propio gobierno. Eso va a generar que si la lucha contra la corrupción no es real, sencillamente vamos a terminar en el mismo resultado. 10 años se nos dijo que se luchaba contra ellos y vimos que durante los 10 años más bien fueron más los corruptos que se generaron. Así que es importante que haya cambios reales y trascendentales para poder ver al país salir adelante y realmente luchar contra elementos como la corrupción. La Asamblea Nacional, que pasó el 2017, en lugar de fiscalizar puertas para afuera, fiscalizando puertas para adentro, tratando de purgarse de un aluvión que todavía no termina y que tiene embarrada a una de las suyas, me refiero a sus colegas de bancada, Ana Galarza, que tienen embarrados a los correístas con Esteban Melo, que tienen embarrados a 22 personas que han sido salpicadas por la denuncia de los diezmos. Todavía no levanta cabeza la Asamblea Nacional. Yo creo que la Asamblea Nacional tiene que cumplir su rol fiscalizador y comenzar a generar leyes además para beneficio de la gente. En el caso de la lucha contra la fiscalización, creo fue uno de los primeros partidos que habló de esto y salimos al ruedo en ello. Así que si nosotros no tenemos nada que ocultar y nuestros asambleístas tampoco, a quienes respaldamos, ellos deberán enfrentar justamente estos procesos. Entonces, en el caso de lo que es Ana Galarza, nuestro respaldo absoluto y que se sigan los procesos que establece la Asamblea Nacional. Al final será la justicia la que dictamine la realidad de lo que está ocurriendo. Y si a lo que es lo externo, hoy tenemos un pueblo ecuatoriano que está sufriendo una crisis económica y de trabajo muy importante, por lo tanto deberemos nosotros entrar en procesos internos que la Asamblea Nacional comience a responder a lo que necesita hoy el pueblo ecuatoriano. Si nosotros no empezamos a hacerlo, no podremos levantar la cabeza. Así que deberemos comenzar a pasar la página de muchos hechos y dedicarnos a lo que hoy el pueblo ecuatoriano quiere. El presidente hizo una crítica hace pocos días a la Asamblea Nacional. Señor presidente, su bancada es una de las más grandes de la Asamblea Nacional. La crítica no puede ser a quienes siempre hemos llamado a fiscalización y buscar trabajo y empleo para los ecuatorianos. Hágalo a sus propios legisladores para que nos permitan avanzar todos los proyectos de ley que necesitamos. Me quedo con eso, Juan Fernando. Siempre es un gusto conversar contigo. A ver si te robamos un poquito de los conocimientos. Gracias a ustedes por conectarse en la entrevista. Terminados puntualitos esta mañana. Mi conclusión de esta mañana en el punto final. Hay dos cosas que son importantes en este país y las dos se están moviendo al mismo tiempo. Hablo, por supuesto, de los movimientos para darle carácter definitivo a quienes dirigen la Fiscalía General del Estado y la Contraloría General del Estado.
Por allí es por donde se mueve la impunidad que ha permitido a los peces gordos o estar prófugos sin devolver la plata o estar aquí disfrutando la plata sin que nadie los lleve a juicio. Los ciudadanos, si de algo debemos estar pendientes, que debemos estar pendientes de todo, tiene que ser especialmente de los concursos de quién va a reemplazar a la fiscal encargada, de la fiscal subrogante, del fiscal encargado, del fiscal subrogante, del fiscal destituido. No olvidemos que hemos tenido 5 fiscales generales en un año, no olvidemos que esa institución está en el limbo, no olvidemos que ha sido desbordada por la cantidad de denuncias. ¿Saben cuántos funcionarios han sido denunciados? ¿Cuántas denuncias con altos funcionarios ha recibido la Fiscalía en el último año? 315. Se necesita un ejército de fiscales, que la Fiscalía no tiene, pero más que un ejército, un comandante, alguien que lidere la lucha anticorrupción desde allí, sin banderas políticas, sin contacto con el narcotráfico, mucho ojo con la lista que tenemos, y con el conocimiento absoluto de una hoja de vida limpia. Para la Contraloría, lo mismo. El señor Pablo Celi ha hecho lo que puede en el tiempo que puede, pero 19 años son suficientes para una subrogación de funciones. Este país merece instituciones definitivas, con gente preparada y gente que esté puesta a dar la pelea. Estemos pendientes de eso, demos la pelea juntos. Soy Anderson Boscantes, Gilbarista, en la República de Amazonas. Arranquen bien la semana.